Viendo las diapositivas, podemos empezar. Están viendo que estamos hablando de la primera parte de la introducción al estudio de la medicina psicológica. Mi nombre es Johnny Durandal, soy médico psiquiatra y soy docente de hace muchos años de nuestra facultad. Está en orden mi audio, está en orden la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, sé que hay un gran volumen de alumnos que pueden estar en línea, pero otros que han tenido dificultades y todo esto, voy a mandarles las diapositivas después de esta clase a un Classroom que voy a abrir específicamente para que bajen estas diapositivas, que tienen alguno que otro cambio de la clase que he dado, esta misma clase el año pasado. Pero fundamentalmente el espíritu es el mismo. El hecho de ver de qué se trata la psicología médica, qué es lo que abarca. Por lo tanto, yo quisiera comentarles que el contenido de esta charla es, primero, hablar sobre la introducción al estudio de la psicología médica, los fundamentos de la psicología médica o medicina psicológica, qué es en realidad esta área. Vamos a tener también la posibilidad de hacer algunas apreciaciones sobre las neurociencias, cómo está avanzando, la definición del campo, humanismo y medicina y algunas generalidades de la personalidad. Esta es una introducción, es un acercamiento a lo que vamos a ver a lo largo de base de todo el año. Hay mucho más cosas que ver, pero fundamentalmente este es un acercamiento general. De esta manera podríamos decir que la psicología médica, o mejor la medicina psicológica, abarca la búsqueda y el conocimiento de entender la conducta del ser humano, pero no solamente lo que podríamos pensar del paciente, también entender la conducta de nosotros como futuros médicos que tenemos que tener la experiencia de lidiar con las complejidades del comportamiento humano. En ese sentido, podríamos añadir, será muy sencillo abordar la experiencia psíquica. Eso es complicado. Llevamos años tratando de entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente. Nos hemos acercado mucho, pero todavía nos falta. Y algún estudioso dijo esto, miren, si el cerebro humano fuera tan simple que lo pudiéramos comprender, entonces nosotros seríamos tan simples que no lo comprenderíamos. Esto abarca de que el entender la mente en toda su extensión es un horizonte. Es como el estudio del universo. Entender el universo es una tarea que nos va a llevar generaciones, tal vez. Entonces, la medicina psicológica fundamentalmente va a tratar de ubicar al ser humano que está sufriendo una determinada experiencia dolorosa y que la técnica que tenemos nosotros sea más bien un complemento más en el entender y el tratar a esta persona. Que la tecnología no sea el desplazamiento de la individualidad de la persona. Eso es fundamentalmente. Por lo tanto, podemos decir que la psicología médica estudia los problemas y los aspectos psicológicos de toda la interacción médico-paciente, de todo aquello que ejerce el médico frente a una persona que está transitando por un problema de salud que lleva un nivel de sufrimiento. Relaciona la personalidad con su sustrato orgánico, que es neural y endocrino. Dentro también el componente social. Estudia el funcionamiento normal de la mente, evidentemente. Vamos a ver cómo normalmente son nuestros procesos en el pensamiento, nuestros procesos en el lenguaje, nuestros procesos en el juicio, en la memoria, en fin. Pero también estudiamos la parte anormal. Es como semiología, ¿no ve? Ustedes para estudiar semiología y estudiar el funcionamiento del sistema pulmonar, por ejemplo, deben palpar, deben auscultar, deben observar todo esto, y en la auscultación se darán cuenta que hay ciertos procesos que son normales. El murmullo vesicular, la respiración, la insuflación de los alveolos y que uno escucha y que debe escuchar en todo el pulmón. Pero también ustedes tendrán que ver que hay cosas que no son normales, sonidos que no corresponden al simple murmullo vesicular.
Son sonidos agudos como silbidos, sibilancias, ásperos, roncos, igual. Nosotros tenemos un nivel en el cual nuestro pensamiento se traduce en el lenguaje. El lenguaje es la ropa del pensamiento. Entonces se darán cuenta de lo que pasa en la mente de una persona cuando les hable y tenga un curso del pensamiento, un discurso que tiene un inicio, una parte progresiva y un final. Pero también habrá personas que empiecen a hablar y de repente su pensamiento esté disgregado, por lo tanto el lenguaje será incoherente. Dirán, yo mañana quisiera tal vez el hombre que existe, en fin, no estarían en capacidades de hilvanar unas ideas coherentes. Y de esa manera nos damos cuenta que pasa algo malo con el pensamiento. Entonces, nosotros vemos los procesos normales y los procesos anormales del funcionamiento de la mente en esta materia. Por eso, una parte de la materia abarcará lo que llamamos la psicopatología, las alteraciones del funcionamiento anormal de la mente. La psicología médica también intenta comprender las diferentes reacciones de los pacientes en medios ambulatorios o también en medios de hospitalización. Tendremos entonces poblaciones que tendremos que ver y analizar al pie de la cama del paciente. Y de esta manera tenemos las dos áreas que revisar en el aspecto de la pronunciación de la medicina psicológica. No podemos negar que estamos frente a avances impresionantes de la ciencia. ¿Alguien conoce a este señor que está todo sonriente agarrando el cerebro? ¿Alguien sabe de quién se trata? Es un psiquiatra que ha hecho psicoanálisis, ha nacido en Viena, se ha ido a Estados Unidos. En Estados Unidos ha terminado sus estudios en psiquiatría, ha hecho psicoanálisis y luego se ha hecho neurocientífico y es el premio Nobel de Medicina del año 2000 o 2006. 2000 creo que es. Es premio Nobel de Medicina en función de haber encontrado las bases biológicas de la memoria. ¿Cómo es posible que se pueda tratar de ubicar en una neurona la memoria? Él ha demostrado eso. ¿Han oído ustedes, esto es más para ver si hay retorno adecuado, han oído ustedes las experiencias de los condicionamientos operantes de Pavlov sobre los perros? ¿Cómo se puede crear un reflejo condicionado? ¿Han escuchado alguna vez esto? Sucede de que quería saber si los animales tienen memoria, también podrían crear un cierto tipo de conductas acordándose. Entonces diseñó un experimento en un perro. Lo que hizo es agarrar y tocar una campanilla. Y el perro que hacía simplemente observaba y nada más. Tocaba la campanilla y el perro observaba y nada más. Entonces agarró y le dio comida. Entonces el perro vio la comida y empezó entonces a salivar. Empezó a salivar y si nosotros hiciéramos una incisión y tuviéramos que ver la mucosa gástrica, veríamos que hubiera secreción de jugos gástricos. Entonces el perro ante la comida empieza a salivar y empieza a comer. Entonces el sonido de la campana es un estímulo que no está condicionado para nada. Pero la comida sí es un estímulo condicionado porque despierta una serie de respuestas fisiológicas y conductuales. El perro va a ir y va a ir haciendo de la comida, va a salivar y va a comer. Entonces, ¿qué hizo Pavlov para demostrar que podía hacer un condicionamiento operante en los animales? Agarró, le puso la comida y tocó la campanilla. El perro vio la comida, empezó a salivar y ahí escuchó la campanilla. Al día siguiente le volvió a poner el alimento y tocar la campanilla y el perro entonces empezó a salivar y a comer. Pero unos días después, Pavlov no llevó la comida, simplemente tocó la campanilla.
Entonces el perro se levantó, fue hacia el lugar donde había el plato y empezó a salivar. Y no había comida, pero había el sonido. Y el sonido estaba relacionado con la comida. Por lo tanto, el sonido que al principio era totalmente sin sentido, estaba condicionado a la comida. Entonces, mientras él tocaba la comida, el perro nuevamente buscaba y empezaba a salivar. Entonces, hay memoria para acordarse que está relacionado el alimento con el sonido. Si vamos a una especie más de trabajo y todo eso, como un caballo, le decimos al caballo, ¡vamos! Y el caballo no se mueve. ¡Vamos! El caballo no se mueve. Entonces agarramos un palo, un fuete, y le decimos, ¡vamos! Y le damos uno, y el caballo parte. Al día siguiente, ¡vamos! Le damos uno, parte. Al tercer día le decimos, ¡vamos! ¿Y qué hace el caballo? Parte. Ya no espera que le demos el chicotazo. ¿Por qué? Porque ya ha asociado la palabra vamos con el fuete, con el golpe. Entonces el caballo agarra y dice, antes de que me dé un fuetazo, voy a marchar. Entonces Erich Kandel, este psiquiatra, psicoanalista, neurocientífico ahora, dijo, una neurona será capaz de tener memoria y una neurona será capaz de ser acondicionada de manera operante como el perro de Pavlov. Entonces agarró este caracol marino que se llama Plicia californica, que mide más o menos unos 20 centímetros, y empezó a buscar sus neuronas. ¿Qué hacía cada neurona? 20.000 neuronas nomás tiene este crustáceo, este caracol marino. ¿Cuántas neuronas tenemos nosotros? ¿50.000, 100.000? Tenemos 100.000 millones de neuronas. Entonces, agarrar e ir estudiando una por una, nunca acabaríamos. Por eso se estudian animales inferiores que solo tienen 20.000 neuronas. Hay aquí un ejemplar de 20.000 neuronas. Entonces, empezó a ubicar cada neurona, qué hacía, y encontró un ganglio, que es un grupo de neuronas que se estimulaba, y de repente este caracol abría las valvas, las cerraba por el estímulo y traía el esfínter. Cerraba las valvas y traía el esfínter. Entonces dijo, qué interesante. Hay una conducta que puedo estimular a través de esta neurona. Puedo estimular. ¿Cuánto es el potencial de acción? 40 menos 40 milivoltios. Entonces, si le daban 20 milivoltios, no reaccionaba. Si le daba 20 milivoltios, no reaccionaba. No agarraba, no cerraba las valvas, ni se traía el esfínter. Y le dio 20, 20, 20, 20, 20, 20, y de repente, ¡fum!, el animal cerró las valvas y se trajo el esfínter. Y dijo, no es memoria. Eso no es memoria. Esto es sumación de potenciales. Eso de sumación de potenciales deben saber ustedes, porque yo lo vi en fisiología, que cuando agarramos menos del umbral de 40, demos menos de intensidad de menos 20, por ejemplo, menos 20, no hay potencial de acción en la neurona. Le damos seguido, se van sumando y se descarga, pero esa es sumación de potencial. La memoria tendría que ser diferente. Entonces, ¿qué hizo Kandel? Le dio menos 20 milivoltios. No pasó nada. Le dio 40 milivoltios. ¿No? Hubo el evento de respuesta del animal. Al rato le dio 20. Después le dio 40. Otra vez. Estímulos cercanos. 20 milivoltios y 40 milivoltios. Entonces con los 20 no reaccionaba. Pero con los 40 sí reaccionaba porque es la intensidad del potencial de acción. Y un día después de varias semanas de agarrar, darle 20 a la neurona, 40, ver las respuestas, darles 20, 40 de estimulación, se le ocurrió darle solo 20. Y con sorpresa vio
que el animal agarraba, cerraba las valvas y se traía el esfínter. Dijo, no puede ser. Ha aprendido, porque yo no le estoy dando 40, le estoy dando menos 20, no le estoy dando menos 40. A ver, otra vez y otra vez. Entonces dijo, existe en la neurona la capacidad de tener memoria, que es una serie de complejos elementos que se producen en la estimulación de la membrana y creadores de segundos mensajeros para crear un potencial de acción que se puede dar teniendo esta relación de solo menos 20 milivoltios. Con asombro vio que esto le duraba varios días a la neurona de este animal. Porque igual que nosotros, si nosotros agarramos y leemos, le echamos una leída para el examen, cuando tengamos que estar para el examen final, tendremos que volver a revisar lo que nos dijo para el primer parcial, porque nos estamos olvidando y hay que remarcar más la memoria. Hay que volver a leer. Después de entonces 3 o 4 semanas se olvidaba. Le daba menos 20 y no había respuesta. Tenía que volver a hacer 20, 40, 20, 40 para que vuelva la memoria de la neurona. Y cuando empezó a hacer a largo plazo, 5 o 6 semanas, vio que se creaban mayores dendritas en los axones de esta neurona. Entonces dijo, para que la memoria se consolide, tiene que haber un cambio anatómico también, que es la creación de nuevas dendritas en las neuronas para crear mayores conexiones. Y eso es así. Los violinistas van a tener mayor desarrollo del hemisferio izquierdo en función del número de neuronas y de sinapsis que van a utilizar para la mano. En este caso sería contralateral, ¿no ve? Entonces ocurre de que la memoria que se consolida es porque está creando cambios anatómicos. Esa es la plasticidad neuronal. Miren cómo ha ido avanzando las neurociencias que han ido dándole mayor entendimiento a la complejidad de la mente. Porque el cerebro y la mente son solo una moneda con 2 caras. Una es el cerebro y la otra es la mente. También se han empezado a preguntar los neurocientíficos, ¿dónde está la memoria? La conciencia. Esta situación de ser quienes somos. ¿Estará en el surgimiento del ser humano como especie o será un proceso evolutivo? En un momento determinado los seres humanos hemos despertado y hemos amanecido con conciencia o no. Es interesante, la Biblia señala que la conciencia nos vino cuando comimos del árbol del conocimiento. Porque Adán y Eva vivían felices en el Edén. Pero cuando comieron del árbol del conocimiento, se dieron cuenta de algo. ¿Qué fue lo primero que se dieron cuenta cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron inmediatamente después de comer del árbol del conocimiento? ¿Qué hicieron? Se relata que se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa es la clave. Se dieron cuenta se percataron de la conciencia. Si yo no tengo conciencia, igual que los animalitos, voy a salir desnudo a la calle porque no tengo conciencia de mi desnudez. Los animales no se preocupan en cubrirse sus partes íntimas porque no tienen conciencia. El hombre estaba seguramente desnudo con Eva en el universo compartiendo un nivel biológico sin conciencia. Pero cuando el hombre se asomó a ser Dios, cuando empezó a desobedecer, bueno, cuando se comió la fruta del árbol del conocimiento, se dio cuenta de que estaba desnudo. Y ahí empezó la conciencia. Se percataron que estaban desnudos y se cubrieron con unas hojas de parra, dice la Biblia, ¿no? Y se escondieron. ¡Qué terrible! Y ahí es principio de la ética, de la moral.
Yo me avergüenzo de lo que he hecho. Ya es la conciencia plena. No solamente es darme cuenta que estoy desnudo. Me cubro y estoy, pues, dándome cuenta de mi corporalidad. Pero cuando me doy cuenta que he cometido un pecado, he cometido algo inadecuado, ya viene la ética y la moral. Entonces la conciencia llegó con todo llegó la conciencia al ser humano. Y entonces Dios nos botó del Edén, nos botó del paraíso. Y estamos aquí, seres desarraigados del Edén, con un pie en la tierra y un pie más allá en la trascendencia. Nos damos cuenta que hemos nacido sin querer y nos vamos a morir aunque no quisiéramos. Esa es la condición humana. Terrible. Hemos trascendido a la naturaleza y nos la estamos comiendo. Si sigo en estas divagaciones, no vamos a avanzar mucho y nos vamos a quedar por acá, pero hay mucho que decir en esto de la conciencia, que se está estudiando. ¿Para dónde va? ¿De qué se trata? Los neurocientíficos dicen que la conciencia es un proceso. Es un proceso que empieza en los animales inferiores, como los grandes simios, nuestros primos hermanos, los grandes simios, chimpancé, bonobo, orangután, gorila, que ya se dan cuenta de su reflejo en el espejo, ya se dan cuenta de su corporalidad. Es el principio probablemente de la conciencia. ¿Se puede estudiar a los animales en las neurociencias y crear modelos de depresión? Sí, eso se hace con los ratoncitos. Se los pone en unas probetas, se les llena de agua y se los mete. 5 tubos de ensayo, 5 ratoncitos. 20 minutos luchan nadando para salir. 20 minutos. Después de los 20 minutos se abandonan a morir. Se dejan morir. Porque ¿qué les hemos provocado? La desesperanza. Ya no hay sentido. La vida no tiene sentido. Haga lo que haga, no voy a salir de esto. Y eso les provocamos en los ratoncitos y muchos seres humanos en profunda depresión. En profunda depresión llegan a la desesperanza. Esto no tiene sentido. Ya no vale la pena vivir. Y se abandonan o se suicidan. Aquí el ratoncito a los 20 minutos deja de nadar. Deja de nadar. Y se sumerge en el fondo a morir, porque ha hecho todo por mantenerse a flote y por salir. Entonces los investigadores agarran, lo sacan, lo secan bien y los vuelven a meter. Ya no dan 20 minutos, dan 15 minutos. Y se abandonan. Los vuelven a secar, los hacen descansar, los vuelven a meter. 10 minutos nomás ya. Hay que pensar que esto no se debe a agotamiento, se debe a desesperanza. ¿Por qué? Porque los hacen descansar, les alimentan todo y los vuelven a meter. Entonces, debiendo nadar 20 minutos, ya no. Ya no. Al final de cuentas, después de 10 minutos de intentar, se sumergen porque ya saben que no hay escapatoria. Entonces hay sustancias químicas como la serotonina que es inyectada a estos ratoncitos que varias veces ya les hacemos perder la esperanza de vivir. Y les metemos al agua y de repente vuelven a tener 20 minutos de sobrevivencia, de esfuerzo. Pues siguen luchando. Ya no son otra vez los 20, como si fuera la primera vez. Eric Kandel dice, es que les vamos a inyectar esperanza. Les vamos a inventar nuevamente deseos de buscar sobrevivir en algún momento para salir de esto. Y de ahí vienen los tratamientos para la depresión. Bueno, hay muchas cosas que las neurociencias están haciendo y que van avanzando. Y en este estudio de la mente llegamos a la situación donde se percibe la realidad. Entonces nosotros vamos a entender en una parte de la materia cómo se producen los fenómenos de las alucinaciones y las ilusiones. ¿Cómo se da este fenómeno? Tenemos una percepción de la realidad, es todo lo que vemos es lo que existe, pero el cerebro también crea una realidad. Un caso clínico puede ser de un anciano que ha perdido por glaucoma la vista del ojo izquierdo. Y después de la cirugía y la recuperación, llega a su departamento, ingresa, vive solo el anciano.
agarra, se sienta, asegura la puerta, se sienta en la cama, hace sus oraciones, se recuesta, apaga la luz y de repente 3 hombres y 3 mujeres aparecen parados frente a su cama. Él agarra el bastón, empieza a golpear y pasa entre esas personas que ve su bastón, enciende la luz y no hay nadie. Se pregunta y dice, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han entrado? Yo los vi, estaban aquí. ¿Cómo han hecho esto? Se vuelve a recostar, apaga la luz y otra vez aparecen las figuras. Así que a buscar y me dice, Doc, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo esta impresión? Al momento pensé que eran personas que estaban, que entraban, pero ahora no sé, estoy desorientado, porque haciendo la luz y desaparecen, busco, no hay nada. La explicación es de que él cuando está con la luz, está viendo con su ojo sano, está viendo su ojo derecho, está percibiendo la realidad. Pero cuando apaga la luz, se bloquea el ojo sano, porque no hay luz, no ve. Pero el ojo que está ciego, ve. Son proyecciones del cerebro, de la estructura calcárrea de la corteza occipital, son imágenes visuales que salen con tanta vividez que parecen reales. Y el cerebro está proyectando por desaferentación y él se asusta. Y otro caso que puedo mencionar sobre ir conociendo estas alteraciones de la sensopercepción que vamos a ver en el curso de la materia es, por ejemplo, una persona que la han atropellado, está en el hospital, me llaman para una interconsulta, llego y está cubierto con una mantilla su brazo izquierdo y la esposa está preocupada, él también tiene rostros de ansiedad. Ella dice, doctor, dice que siente mucho frío en su brazo. ¿Vale? Levanto la mantilla y no hay brazo, está amputado desde debajo del hombro. Está amputado, no hay brazo, no hay antebrazo. Ha tenido un accidente donde prácticamente le han destrozado el hueso y el sistema vascular y todo y han tenido que amputar. Y él dice, siento que me jalan, siento que mi mano se cierra, siento que me hago daño en la palma al cerrar muy fuerte, a veces siento que está hacia atrás mi brazo y tengo frío, me está haciendo frío. Es también el famoso miembro fantasma. También de esto vamos a tocar en el curso de lo que es la materia. No podemos dejar de referirnos cuando entremos a hablar de los aspectos de la psicoterapia en Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que ha tenido la posibilidad de desarrollar una teoría que nos ayuda a entender la mente. Freud era un psicoanalista, bueno, no era psicoanalista, era neurólogo, que curiosamente también nació en Viena, Sigmund Freud, y estudió neurología, y como neurólogo se fue a hacer un curso a Salpêtrière, a Montpellier, Salpêtrière a Francia, donde Charcot daba clases. Y Charcot hipnotizaba a una paciente y la hacía caminar hipnotizada cuando en realidad estaba con una paraplegia. No podía caminar, pero bajo hipnosis sí. Bajo hipnosis sí caminaba y Freud dijo, tiene que haber algo en la mente que explique esto. Y de ahí creó lo que es la estructura del aparato psíquico, la hipótesis de lo que después sería el psicoanálisis, indicando que hay una estructura topográfica, que es el consciente, que es lo que nosotros acordamos, la punta del iceberg, el preconsciente, que es lo que está inmediatamente sobrenadando, que podemos recordar con facilidad, y todo el inconsciente, que es la gran masa del iceberg que representa nuestra mente, que está por debajo de lo que nos damos cuenta. Entrará una clase donde hablaremos, por ejemplo, de mecanismos de defensa, donde muchos mecanismos son inconscientes y actúan automáticamente y se apoyan en esta hipótesis. Y la hipótesis estructural del yo, el ello y el superyo, que tiene que ver con la formación de estas estructuras del aparato psíquico, que también lo vamos a ver cuando desarrollemos el tema despectivo. Bueno, tenemos ahora mucha más tecnología para determinar muchos cuadros que antes estaban dentro patologías que tenían síntomas muy de corte psicológico, de comportamiento y todo eso, que fueron ubicándose
después en lesiones focalizadas en ciertas áreas del cerebro. Entonces, el campo de la psicología médica, de la medicina psicológica, abarca que en los últimos años la ciencia avanzó más que en siglos anteriores. ¿Saben? He tenido un error al escribir las diapositivas y después psicología médica como el libro de psicología de Ramón de la Fuente, que son unos libros de base. Medicina psicológica debería decir, les voy a enviar como medicina psicológica las diapositivas, las voy a arreglar. Entonces, en los últimos 80 años hay avances impresionantes, pero siempre hay una desproporción entre el conocimiento estructural del sistema del organismo y el conocimiento de la persona como tal. Y a pesar del que el concepto de Claude Bernard, este gran fisiólogo, ganador del premio Nobel, que dijo, no hay enfermedades sino enfermos, la indivisibilidad, individualidad del ser humano no se aplica, porque la enfermedad es un concepto, pero el que sufre es el hombre, el paciente. Esa es una realidad concreta. Entonces, esta relativa incapacidad del médico para el abordaje psicológico ha sido parte de la orientación de la educación médica. Y antes solo se daban conferencias sobre el tema. Agarrábamos y dábamos en el año unas conferencias a diferentes niveles en la carrera, en todo el mundo, 1960, 1940, pero después poco a poco ya fue estructurando como una materia que lleva una complejidad que ustedes van a ver y van a entender a lo largo del tiempo. Otra cosa también que puede hacer que nuestro campo de visión se reduzca es esta, la especialización, porque la especialización también es como un manejo restringido de patologías que tienen a ver parcialmente al paciente. Yo soy especialista solamente en la parte osteomuscular y voy a ver esto. Yo soy especialista solamente de medicina interna y todo. Entonces, lo que la psicología médica, la medicina psicológica trata de hacer es que veamos integralmente al paciente, ¿no? Es muy importante. Es fácil definir el campo de la medicina psicológica, complicado. ¿Cómo ser sujeto y objeto del conocimiento? Este ha sido un escollo muy difícil para la psicología porque estudiar al hombre a sí mismo ha sido muy complicado y para entendernos hemos tenido que sufrir unos revés históricos. El primero es el revés que nos ha dado Copérnico cuando ha dicho que el ser humano no es el centro del universo, sino que es parte de un sistema donde el Sol era el centro de un sistema referencial. Entonces esto ha cambiado la estructura porque ya no éramos el centro de todo. Darwin también nos ha dado otro sopapo cuando ha dicho que somos una especie evolucionada, que no tenemos mucho de animal aquí, tenemos mucho de animal, que tenemos un cerebro visceral, un sistema límbico, una amígdala, que reaccionan sin pensar, que reaccionan de una manera impulsiva, con las tripas, y cometemos cosas terriblemente execrables. Entonces hay un animal también en el cerebro que debemos terminar nuestra evolución para controlar estas visceralidades que nos han servido para sobrevivir, pero que no nos sirven para vivir en sociedad. Y Sigmund Freud, que es el que dijo que no somos conscientes de todo lo que decidimos. ¿Sí? Entonces, en el pasado había dos maneras de aproximarse a esta realidad compleja del ser humano, que eran las humanidades, donde estaban la filosofía, la literatura, la poesía, y las ciencias humanas, como la antropología, la psicología, sociología, axiología e historia, que son con las que estamos más relacionados. La relación directa de la medicina es con las ciencias humanas, antropología, historia, psicología, pero requerimos de las primeras, como la ética, para poder vivir entre humanos. Nada más difícil que vivir entre humanos. Vivimos con ellos o vivimos contra ellos, pero debimos vivir entre ellos. En nuestra soledad, como una especie demasiado especial, necesitamos crear grupos, tribus, necesitamos relacionarnos. Y de esta manera surge la ética, que es parte de la filosofía. Entonces, los logros de la medicina y neurociencia son notables, pero tiene sus limitaciones. Ese es el pequeño problema, no darle importancia a la subjetividad del enfermo. Porque esta subjetividad está reflejando un ser humano que piensa, que siente, que sufre, que es feliz, que ama, que odia, de una manera única, como es solo él. Esa subjetividad e individualidad no la vemos. Entonces existe el riesgo de que bajo el signo del progreso de la medicina,
esta se convierte en una tecnología fría, distante del paciente, que casi no hablemos con ellos. Que llegue, aquí están los estudios, vuelvo la siguiente semana cuando termine los estudios. El sujeto quiere hablar, quiere conversar, quiere expresar su nivel de sufrimiento. Entonces, de eso tenemos que cuidarnos y de eso se ocupa la medicina psicológica. En la posición humanista, ¿qué queremos de ustedes? Queremos que aparte de adquirir conocimientos, habilidades técnicas, ustedes puedan adquirir conceptos y educar su sensibilidad, poder manejar su sensibilidad frente al paciente. Aprendan a percibir la humanidad de los enfermos, subjetivo y social, fortalecer la empatía y no tener miedo a relacionarse con el paciente, no tener temor. Saber cuál es la distancia óptima para ayudarlo y no para cargar con sufrimiento ajeno, sino para ayudarlo a entender y en esa comunicación ayudar mucho al paciente. ¿Qué puedo hacer yo con pacientes que están muriendo? La medicina me va a decir, doctor, no hay nada que hacer, hemos hecho todos los tratamientos, está muriendo. ¿Qué puedo hacer por alguien que está así? Me dicen, ¿qué le dice usted a las personas moribundas? ¿Qué les? No tengo nada que decirles, tengo mucho que escuchar. Esa persona que está sufriendo y está en la última etapa de su vida tiene mucho que decir sobre sus temores, sus miedos, sus frustraciones, las dudas de lo que va a hablar con los familiares, qué les va a decir, qué no les va a decir, si es correcto o no. Estamos nosotros para escuchar, para orientar. Y podemos hacer mucho por alguien que está en una última etapa. Y no tengo miedo de estar en esta situación, de sufrir con ese sujeto que se va a despedir, porque le tocó enfrentar sus últimos momentos. Podemos hacer mucho, pero para eso tenemos que prepararnos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, prepararse para enfrentar el compromiso que adquieren en este apostolado que es la medicina, a un equilibrio de dar todo por los demás, pero también preservar lo más importante que son ustedes mismos y su familia. Y su familia. El médico tiene familia. No es que a los 18 años descubra que tiene una hija que está cumpliendo 18 años y le dice, ay caramba, ya tienes 18 años, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Y qué le dice la hija? Papá, es que eres pediatra y no tenías tiempo. No, eso no se debe hacer. Entonces tenemos que equilibrar la vida y tenemos que tener esta capacidad de empatía. Y bueno, conocemos los medicamentos humanos, conocemos la biografía, conocemos el ciclo vital, una clase preciosísima del ciclo vital, y vamos de esa manera conociendo la personalidad al sujeto único. Y ahí viene, ¿qué es la personalidad? Una individualidad biológica y psicológica. La biológica es en la vulnerabilidad al estrés, en la tendencia a ciertas enfermedades, a reacción sintomática a ciertos fármacos, al rechazo a órganos trasplantados. Hay una individualidad biológica, pero también una individualidad psicológica, que es la forma peculiar que tenemos de ser, de sentir, de pensar, de percibir, de actuar, de utilizar los mecanismos de defensa, etcétera, que nos hacen únicos. Y la personalidad, que yo voy a dar la clase de personalidad, hablaremos de temperamento y carácter y cómo se va estructurando la personalidad, ¿no? A grosso modo veremos un poco los tipos de personalidad y su implicancia con las enfermedades. Por ejemplo, una personalidad paranoide es alguien preocupado, es una personalidad preocupada, sospechosa, agraviada, hipersensible, piensa que los demás pueden hacer alguna cosa, desconfiada. ¿Cómo reacciona con la enfermedad? Como si la enfermedad fuera un ataque destructor que viene de todas partes fuera de sí mismo, y el manejo, explicaciones honradas, sencillas, completas. A un paciente con una personalidad fuertemente paranoide, con rasgos muy fuertes paranoides, no hay que ocultarle nada, porque nada le vamos a poder ocultar. El paciente está en todas, está pendiente de cómo hacemos, qué escribimos, por qué escribimos, así es importante que se escriba todo eso, doctora. Entonces, las explicaciones deben ser completas. Si tiene acusaciones porque el personal no lo está tratando bien, ni se discuten ni se confirman, pero se explican como procedentes de esa manera tan peculiar de ser. El narcisista, no, yo soy muy importante, los demás me hacen los mandados, yo soy un regalo de Dios que he venido para la tierra, es sobrevalorado, es independiente, es perfeccionista, es dominante. La reacción, como si la enfermedad fuera un ataque a la autonomía y a la perfección del ego.
el miedo y el deseo que lo cuiden. Tiene miedo. ¿Por qué? Porque se siente muy importante. No necesita de nadie. Si está enfermo, necesita del médico, no quiere reconocer eso. Y ese deseo está escondido de que lo cuide. Entonces hay que apoyar su integridad de su yo, de su ego, haciendo que sea más participante y también un igual en la relación, independiente en su propio cuidado para que se sienta fortalecido. Doctor, explíqueme, por favor, qué tengo. Sí, como no lo voy a explicar porque me va a entender. Uy, el narcisista dice que bien, me entiende este médico. Pero si le digo, no me va a entender, debe explicar algo muy general. No, nos hemos conseguido un paciente que nos va a odiar. Se va a sentir muy mal porque él no puede ser menos. Si no es igual, si no es superior, por lo menos es igual que el médico. Luego está el histriónico. La persona histriónica, dramática, vivaz, agradable, ansiosa, implicada en las cosas que hace. Vive como si la enfermedad fuera un castigo, un ataque a la masculinidad o a la feminidad, que es muy importante para ella, sobre todo para ellas, más en mujeres. El manejo, la precisión de la atracción o el valor, explicaciones de apoyo, pero no detalladas porque no necesita. Pero hay que darle mucho apoyo. La obsesiva, ordenada, sombría, agradable, perfeccionista, detallista, implicada, como si la enfermedad fuera un castigo por dejar que las cosas estén fuera de control. El manejo, explicaciones detalladas, científicas, hacer que el paciente participe en las decisiones terapéuticas, porque es alguien que le gusta colaborar y le gusta tener información, pero no como el paranoide, de manera desconfiada y suspicaz, sino que es su manera de ser que quiere entenderlo todo. También vamos a hablar de las clasificaciones internacionales como la CIE-10, el DSM-5, que hace que nosotros las enfermedades mentales, los problemas mentales, los podamos agrupar como cualquier enfermedad somática. Esto lo verán ustedes en la clase respectiva. También tendremos que abordar que buscamos que cuando tengan una hipótesis diagnóstica lo manejen en varios ejes. Y el DSM-4-5, sobre todo el 4, habla que necesitamos pensar en varios ejes. Pensar qué tiene el paciente dentro de lo psicológico en el eje 1, qué tiene el paciente en el eje 2 en relación de personalidad, de qué padece el paciente en el eje 3 en edades médicas, cuáles son los problemas psicosociales y la intensidad del estrés, y el eje 5, cuál es su nivel de adaptación. Todo eso nos permite hacer un diagnóstico valiosísimo que nos ayuda a entender y a tener mejores acciones con el paciente. Finalmente, podríamos decir que la importancia de la medicina psicológica es fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reconocer al otro ser humano, en su condición de persona. Y decir persona es decir mucho, decir un montón de cosas. En una unidad biológica, psicológica y social, somos complejos, somos esa entidad. A veces sufrimos más por lo biológico, a veces sufrimos más por lo psicológico, sufrimos más por lo social, pero estamos dentro de un entorno histórico y cultural determinado. Por eso nosotros, los que vivimos en esta ciudad, tenemos ciertas cosas que nos hacen que nos parezcamos, ¿sí? Diferente de personas que viven en otra sociedad y tienen otro entorno. Entonces, somos parecidos, pero también somos diferentes. Y para terminar, decirles que tengamos siempre la conciencia de que por azar de la vida estamos al otro lado del escritorio. Estamos aquí y estamos enfrentando la experiencia dura de un paciente que sufre. Pero la vida a veces nos coloca en otra situación y somos nosotros, seres humanos, que tenemos que enfrentar nuestra propia alteración de la salud. Los médicos hemos descubierto que podíamos morirnos cuando nos dio el COVID. Y yo considero de que el médico debe prepararse anímicamente, emocionalmente, psíquicamente, físicamente, con conocimientos y todo, para enfrentar la enfermedad y poder ayudar adecuadamente al ser humano. Muchas gracias. Con esto concluimos la clase. Pueden escribirme al correo institucional para las preguntas y todo, y de esta manera estar a su consideración, y les voy a enviar las diapositivas. Voy a dar algunas que me he confundido en nombrarlas, y de esta manera voy a enviarles este material para que hagan llegar a los compañeros
que no han podido ingresar y agradecerles su atención. Han sido muy amables, cuídense y nos vemos el siguiente jueves con la segunda parte de esta clase. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.